Un saludo a todos los maestros y maestras presentes, agradeciendo a quienes pensaron en mí para participar en esta juntanza y sobre todo emociona poder conversar en un momento de la historia que nos abre las puertas y las ventanas para decirnos, sigan, por favor. Este encuentro no es solamente para la foto, este encuentro hoy es muy relevante para el magisterio colombiano y muy alentador, sobre todo en un momento como el que estamos atravesando, donde la historia nos dice, siga. Me parece que realmente esto es una muestra de que la historia del movimiento pedagógico sigue. La utopía que inspiró en 1982, hoy es un legado que despierta nuevos sueños posibles de los que habla Freire. Es el principio de esperanza del cual también nos dice Ernest Bloch, la historia no se acaba mientras haya posibilidades. Quiero plantear un par de ideas, pero a la luz del título de este evento. La educación, eje de la transformación social, y pone en juego la tercera tesis y la 11ª tesis de Marx Feuerbach. Hoy nos hemos juntado para conversar y contar experiencias, testimonios y discutir caminos en el marco de los 40 años del movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico lo mueve la pasión por la lucha, una lucha de hacer una educación posible más justa, como derecho y como bien público, por una sociedad que sea más decente. Así como en 1982 hubo voluntades colectivas con espíritu emancipador, yo pregunto, ¿hoy es posible hacer convergencias pedagógicas en la conformación de voluntades colectivas capaces de transformar la educación? ¿Es posible que la educación transforme la sociedad? ¿Estamos convencidos de eso? En el marco de esta celebración, quiero empezar señalando que vale la pena poner en contexto el concepto de autocrítica. Creo que el movimiento pedagógico no tiene un esquema previo, válido de una vez para siempre, ni un guía infalible que le muestre el camino que debe recorrer. No tiene otro maestro que la misma experiencia histórica recorrida desde 1982 hasta hoy. Pero en esa experiencia hay acumulados de gran significación, como también expresiones de desperdicio e indolencia. El movimiento pedagógico podrá alcanzar la liberación si sabemos leer y aprender de nuestros propios errores. El movimiento pedagógico necesita de la autocrítica, una autocrítica valiente, cruel, que llegue hasta el fondo de las cosas. La autocrítica es el aire y la luz sin los cuales no podría vivir el movimiento pedagógico, haciendo referencia a unas ideas de Rosa Luxemburgo. Esta actitud de autocrítica irá cobrando cada vez mayor dimensión al calor de la revisión de posturas que han dejado al movimiento pedagógico inerme, desvalido, olvidado a nivel nacional y desde cada filial. Hay que revisar los periodos de estos 40 años, por ejemplo, qué pasó con el liderazgo pedagógico ejercido a partir del gobierno de Pastrana hasta hoy. Cómo desde el 2002 llegó la revolución de la estandarización educativa y la instrumentalización pedagógica que nos dejó cruzados de brazos. Nos quedamos en la lucha salarial, pero hubo un golpe en el espinazo que no nos deja caminar erguidos, sino sumisos a las políticas educativas de adiestramiento y diligenciando formatos en estos últimos 20 años. Pedagógicamente, ¿dónde está la autonomía lograda en la Ley 115? Como dice Marx, de pronto el aburguesamiento de la lucha ocultó el compromiso. Los últimos 30 años de liderazgo sindical nos metieron en el sótano todo interés por la práctica pedagógica. Medio respiraban algunas expresiones
como la revista Educación y Cultura, que en una crítica que hice ha faltado democratizarla a todos los rincones de los territorios del país. ¿Dónde aparece el PEPA? Pero con temor a equivocarme, puedo decir, y sin descalificar, porque la autocrítica abre posibilidades y abre esperanzas, nuestros líderes sindicales pudieron haber ejercido o están ejerciendo el poder con aires burocráticos, donde a pesar de defender intereses laborales, se puede estar silenciando nuestra riqueza pedagógica y política. En el camino también aparecieron posturas ambivalentes y tibias de otros líderes sindicales ansiosos de conformar una nueva organización. Lo cierto es que hubo negociaciones donde se expuso la dignidad por intereses equivocados. Hoy, estos grupos que han cultivado mañas que han impedido la lucha contra la invasión de la cultura dominante. Hay dos sentidos comunes, el del dominador y el del dominado, para que entendamos que también necesitamos revitalizar nuestro sentido común desde la óptica de nuestro gremio docente. Hay inconformismo, quiero decir que hay inconformismo y rebeldía de las bases. Para ello, hay quienes tenemos una posición crítica a estas posiciones y entonces parafraseo la expresión de Marx a la que tanto apeló en su vida. La emancipación de la clase trabajadora debe ser obra de la propia clase trabajadora. La emancipación de la educación debe ser obra de las prácticas pedagógicas de los maestros y maestras que sustantivamente son políticas. El cambio viene desde la base hacia arriba y no lo contrario. Por ello creo que estas posturas han arrinconado la pedagogía crítica. Les quiero contar que encontré en la primera edición de la revista Educación y Cultura, en los propósitos y fundamentos, abro comillas, es necesario agruparnos, reunirnos para nuestra reflexión sobre lo que hacemos, para que ella misma logre llegar más lejos, para que las ideas de los educadores se difundan vigorosamente entre los mismos educadores, para que colectivamente rescatemos, defendamos y ejerzamos el derecho a orientar y a mejorar nuestro trabajo. En esto consiste en primera instancia el movimiento pedagógico, y así lo he entendido. En las definidas tesis del movimiento pedagógico se sentó un propósito: transformar para mejorar cada día la educación y los objetivos específicos definidos en ella para cada uno de los niveles. De ahí una primera necesidad de juntos hacer frente a través del diálogo a estas posiciones que de alguna manera han dilapidado las energías que invirtió la generación fundante. ¿Qué pasó en los últimos 20 años con el movimiento pedagógico, con el CI, con el PEPA, con los círculos pedagógicos, con las CEPAS? ¿Dónde quedó la promesa engañosa de hacer un tercer congreso pedagógico? Pero sobre todo, ¿dónde quedó la pedagogía crítica en las prácticas del magisterio y de cada uno de los maestros y de las maestras? El preguntar nos pone en movimiento, nos sitúa en el horizonte de las denuncias, de los anuncios y el poder pronunciarnos sobre ausencias, negligencias y descuidos. De ahí que se abra la ventana para la autocrítica, que tiene que ser despiadada de verdad y sin disfraz, de manera que cuestione y pueda potenciar convergencias pedagógicas alternativas, de dimensiones éticas, políticas y estéticas, donde se articule lo expuesto en la Ley 115 de 1994 y el modelo de potenciar la vida y la paz. No olvidemos lo que dice Freire: el interrogarnos, el preguntarnos es un asunto existencial. Interrogarnos enciende la chispa de la esperanza y de la comunidad. Preguntar es un signo de estar vivo. Una comunidad que no permite preguntas que nos ayuden a la autocrítica es una comunidad burocratizada. Sin esa aventura no es posible crear. Impulsemos la capacidad de dialogar haciendo autocrítica para orientar y posibilitar representarnos el pasado de manera más clara, percibir el presente de manera más comprensible y adquirir una perspectiva de futuro más sólida. Necesitamos aprender en la escuela de la acción la perspectiva crítica.
para orientar el movimiento pedagógico en cada una de las instituciones, en cada maestro, en cada maestra. Necesitamos la pedagogía crítica inspirada por Paulo Freire, Fals Borda, Estanislao Zuleta, de Marco Raúl Mejía, que es un caminante que nos acompaña en procesos de formación. Que nos pongan a caminar erguidos, que nos conviertan en maestros pensantes, libres y con el sentimiento de responsabilidad propio de los miembros activos de esta comunidad, que endilga la riqueza social del poder progresista y popular hoy. Recordemos la tercera tesis de Marx: los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada. Olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Y en este marco de ideas continúa vigente la reflexión y el razonamiento crítico que propone Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Un valioso recurso de formación de maestros es la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire. El maestro necesita inventar a partir del propio trabajo su ciudadanía, apuesta esta que se construye en la lucha política en favor de la recreación de una sociedad injusta para que ceda su lugar a una menos injusta y más humana. Si nuestra opción es progresista y democrática, necesitamos reinventar nuestra forma de luchar. Bien lo decía Gramsci, somos una organización de lucha y en nuestras filas se estudia para crecer, para afinar la capacidad de lucha de cada uno y de toda la organización, para comprender mejor cuáles son las posiciones del enemigo y las nuestras, para poder adecuar mejor nuestras acciones de cada día. Estudio y cultura no son para nosotros otra cosa que la conciencia teórica de nuestros fines inmediatos y supremos, y del modo en que podemos traducirlos en acción. Durante la sindemia hubo un emerger revolucionario. La movilización social hizo el detonante con sus programas de formación pedagógica y la celebración de los 100 años de Freire. El CEI de Asinor irrumpió en silencio y se puso al día con su compromiso de revolución política y pedagógica. 57 diálogos pedagógicos virtuales con expertos internacionales y nacionales y locales. 2 asambleas pedagógicas, 2021 y 2022, que hoy tenemos en una reserva 42 experiencias pedagógicas alternativas, 2 ediciones de la revista Utopía Pedagógica, expedición pedagógica a las provincias visitando a los maestros, celebración del Día del Maestro, días de desarrollo institucional solicitados a las Secretarías de Educación y también los 100 años de Freire. Paulo Freire y Frei Beto se citaron un día para conversar con Ricardo Cocho y en ese diálogo nació un bellísimo texto, esa escuela llamada vida, de ahí que a partir de esta celebración nuestro compromiso como movimiento pedagógico lo he titulado esta escuela llamada a potenciar la vida y la paz total. Muchas gracias.